quiero agradecer, porque incluso en los días malos una de las mejores cosas que se puede hacer es dar gracias. Primero porque hoy es día del cronista deportivo. Mucha gente ha tenido bien sacar un poquito de tiempo en las redes sociales, colocarnos ahí en sus menciones. Agradecemos mucho. Yo soy una persona muy afortunada, le doy muchas gracias a Dios. He tenido mucha suerte en la vida. Llegué a los medios casi por accidente y los medios me brindaron la oportunidad de desarrollarme, me han dado la oportunidad pues de hacer un trabajo que medianamente me ayuda no solo a sostenerme y sostener a mi familia, sino a realizar muchas cosas que nos hacen sentir muy satisfechos, que van más allá incluso del mensaje. La Z101 por muy diversas vías ha permitido que uno eventualmente pueda hacerse eco de denuncias, pueda conocer casos muy sensibles que la gente viene a presentar. En más de una oportunidad hemos tenido el chance, con la ayuda de mucha gente valiosísima que ha estado o que está, que permanece. Algunos, otros no están, pero seguirán en nuestros corazones y siempre serán parte de la familia de la Z, y que han procurado desde estos micrófonos la solución a muchos casos, a muchos temas, a muchas ayudas, a muchas, por no meterme en detalles, desde sillas de ruedas, pasando por un montón de cosas. No quiero quizás meterme en esos detalles, pero sí ha habido mucha satisfacción en estar de este lado de los micrófonos, tanto en la parte de los deportes, que esencialmente fue cuando accedimos a la Z101, pero es bueno recordar que tenemos ya 15 años, vamos para 16 en junio de este año en los medios de comunicación, y ha sido sin duda una experiencia muy satisfactoria. Así que a quienes han sacado de su tiempo y han estado pues haciendo esa colocación, sea a ellos las gracias. Hoy es día del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Esa coincidencia me entusiasma mucho porque Sánchez es uno de nuestros personajes favoritos de la historia patria. De los tres patricios, cada uno tiene matices. Una vez Esteban, hace un par de semanas, hizo un extraordinario recorrido muy humano, porque a mí me gusta humanizar a los héroes. Los héroes no pueden estar tan lejos del ser común, porque si los ponemos lejos, como pretendió hacer alguien una vez con Duarte, quiso volver a Duarte Cristo, y lo puso tan lejos que era humanamente inalcanzable, y se creó aquí una especie de idea de que, bueno, no podemos seguir el ejemplo de él. Él era puro, perfecto, pío, casto, no tenía pasiones. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Los humanos, con nuestras inclinaciones, con nuestras condiciones que nos da el entorno, pues podemos generar extraordinarias obras y legados. Francisco del Rosario Sánchez es, para quien les habla, y esa es una interesante discusión histórica, para mí, en mi lista, es el primer presidente de la República Dominicana. Y usted dirá, ¿cómo así? Antes de elegir a Pedro Santana a finales de 1844, se eligió una Junta Central Gobernativa. Y la primera vez que esa Junta Central Gobernativa, que fue el primer cuerpo de gobierno que tuvo el país, se reunió, el presidente de esa Junta fue Francisco del Rosario Sánchez. Lo que ocurre es que tras las primeras reuniones, sobre todo en condición de asamblea constituyente, la presión del sector más poderoso de la época, que era el sector atero, impulsado no solo por la figura, por todas las características de Santana, sino por las armas que le acompañaban, presionó, y Tomás Bobadilla, que es un personaje histórico interesante también, Bobadilla, Para mí, yo creo que los abogados deberían como reclamar un poquito más el legado de Bobadilla. Yo creo que es uno de los padres del derecho en la República Dominicana, uno de los padres de la jurisprudencia dominicana, y probablemente uno de los primeros elementos que tuvo a bien aprovechar la jurisprudencia incluso francesa y otros casos para tratar de aplicarla tanto a la Constitución nuestra como a otros elementos. Pero en el caso de Francisco del Rosario Sánchez, una figura inquieta. Algunos dirán que incluso esa inquietud le llevó tal vez a apoyar en algún momento la famosa cédula, no recuerdo si de Cádiz o de otra ciudad española, porque es bueno entender que, excepto Juan Pablo Duarte, la mayoría de los patricios entendía que la patria era muy débil y que estaba en peligro al lado de un país con la experiencia militar de Haití y con la influencia que en el Caribe tenían los imperios, tanto estadounidenses como los imperios europeos. Ante ese entendimiento, para bien o para mal, fueron muchos los que entendían que tenía que buscarse el protectorado, que tenía que buscarse el apoyo de una potencia extranjera. Ahí yo insisto que Duarte tal vez marcaba una excepcionalidad. Eso no quiere decir que fuera de Duarte nadie sirviera. Eso no quiere decir que fuera de Duarte nadie tuviera aportes. Sánchez los tuvo. Y era una persona, señores, sumamente combativa, para no ser un héroe militar, aun cuando tiene el grado de general de manera póstuma. Era una persona de acción. Cuando le tocó entrar al país, con el impedimento que tenían él y otros de no poder acceder por puertos dominicanos,
lo hizo por la frontera y claro, lo dijo, lo hago por aquí porque no me queda de otra. A partir de ese momento y de sus luchas, porque había ahora un nuevo enemigo contra el que luchar, y era la idea de Santana y de otros de volver a reconstituir la conexión con la metrópoli española, en el entendido de que nos independizamos de Haití y de que seguía viva la idea del hispanismo. Otros eran afrancesados, como el caso de Báez, por ejemplo, que tenía más inclinación hacia la idea de un protectorado francés, en el entendido de que Francia a su vez podía tener el interés de recuperar tarde o temprano la colonia de Haití, que había perdido en la independencia de esa nación en 1802. Sánchez, hasta el último día de su vida, y que conste que de los tres patricios es el único que sufre el martirio real, porque lo de Duarte es un martirio sufrido de manera, en el exilio, de manera larga, lenta, es una muerte indeseable para quien dio su vida a la libertad de un país. Pero lo de Sánchez no es una figura retórica, lo de Sánchez no es un simbolismo, Sánchez muere fusilado en el cercado, es el mártir de la independencia, es el mártir más tardío, por cierto, de los trinitarios. Los otros habían caído antes en manos ensangrentadas de Santana a partir de 1844, como los hermanos Puello, como María Trinidad Sánchez y como otras tantas figuras importantes de esa gran generación de dominicanos. Posiblemente Sánchez, por su biografía tan curiosa, con los naturales vaivenes de una vida llena de proximidades al peligro, yo creo que Sánchez, la biografía de Sánchez, si me preguntan a mí, es la que más se parece al dominicano de a pie. Y por eso yo creo que es un héroe tan fácil de asimilar. Y por eso es importante entender sus contextos. Su hermana, una de las primeras periodistas dominicanas, Socorro Sánchez, y su familia, pues, sufrida sin dudas a partir de la decisión que tomaran sus hijos y esencialmente Francisco de hacer vida sobre la causa y la lucha de la independencia. Hoy, como decíamos en el Día de Mella, es posible que a veces sin quererlo la grandeza de la figura de Juan Pablo Duarte termina eclipsando la participación de los demás patricios. Lleva su nombre una carretera, la autopista que comunica el Gran Santo Domingo con la región sur. Hay distintas avenidas, áreas del país que llevan pues su nombre, y uno de los puentes principales, de los viejos puentes que atraviesa el río Osama y que comunica la margen oriental de Santo Domingo con la margen occidental, pues lleva precisamente el nombre de Francisco del Rosario Sánchez, cuyo legado nos parece que es muy bueno rescatarlo en estos días, su vida política y su vida, atención, como fiscal. Los fiscales, yo creo que bien podrían, la Procuraduría General de la República, asumir a Sánchez como el primer funcionario de su historia independiente, como si no procurador, que no existía ese cargo, pero sí ciertamente como uno de los primeros fiscales de nuestra historia como país independiente. Hay que decir que su familia tuvo una participación más larga en política que la de otros patricios, eso se conoce poco. Uno de sus hijos, Juan Francisco, fue ministro del gobierno de Ulises Heró. Aunque el gobierno de Ulises Heró tiene muchas sombras históricas, también hay que decir que luz estuvo, como fue traer, entre otras cosas, luchar por el retorno del cuerpo del patricio Juan Pablo Duarte, la declaración de los tres padres de la patria como tal, que habría luego que discutir si había que deslindarlo solo a tres, o eso bien podía dejarse abierto para que tuviésemos una cantidad de padres fundadores, aunque hubiese uno principal en el caso de Duarte. Yo soy más partícipe de que no tenía por qué tampoco limitarse a ese número, pero al final, sea como sea, nuestro mito fundacional, nuestra historia que nos forma, que nos moldea como país, y el etos, el alma dominicana, lleva la impronta de Francisco del Rosario Sánchez. Pasa su alma y que su legado sea infinito e imperecedero.